nuevo encuentro del ciclo de capacitación que hemos denominado Emprende tu Idea, que hemos organizado de forma conjunta entre el Centro PYME ADNEU y el Ministerio de las Culturas. En esta oportunidad, en el quinto encuentro de los 7 que tenemos previstos, vamos a iniciar una nueva charla, una nueva capacitación destinada a todos los emprendedores desde el punto de vista productivo, culturales y creativos, que quieran conocer más sobre los aspectos referidos al cálculo de costos. En esta oportunidad, el contador Tomás Rubilar, del Centro PYME ADNEU, nos va a hacer una presentación sobre el análisis de costos, la clasificación de los costos y así también el cálculo del punto de equilibrio, que es muy importante para cualquier emprendimiento de producción cultural o creativo. Así que, sin más, la presentación, como en todas las otras oportunidades, va a ser de una presentación de 40-45 minutos a cargo de Tomás, y luego abriremos la posibilidad de preguntas a través del chat o las que quieran formular en forma presencial con la cámara o el micrófono. Toda la presentación va a estar colgada en la página del Ministerio de las Culturas y la página del Centro PYME ADNEU, así también el video. Así que, sin más, los invito a disfrutar de esta charla y les doy la palabra al contador Tomás Rubilar. Buenas, Marcelo, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias también por la presentación y la posibilidad de poder estar compartiendo en la tarde de hoy junto a ustedes en Emprende tu Idea. Más que nada, como dijo Marcelo, vamos a hacer una breve introducción, nociones básicas de lo que es el costo, clasificación y determinación del punto de equilibrio. Algo totalmente sencillo, práctico y bueno, y bajado a un vocabulario totalmente cotidiano. Bueno, me presento, mi nombre es Tomás Rubilar, soy graduado de la Universidad Nacional del Comahue, contador público. Actualmente me encuentro en el programa de Energía y Minería del Centro PYME ADNEU. Y bueno, es un placer poder estar compartiendo esta charla y bueno, sin más, procedo a la presentación. Vamos. Bueno, primero y principal es el costo de mi emprendimiento, es tratar de entender, lo más importante es mi modelo de negocio. Pero antes de seguir continuando y avanzando, lo más importante es ver qué es mi modelo de negocio. Y bueno, y como lo dice, es un conjunto de supuestos que guían el diseño estructural de un negocio o un emprendimiento. Y nuestro modelo de negocio determina nuestra estructura de costos. Es muy importante cuando hablamos de modelo de negocio, que va a venir en las próximas reuniones, es entender, antes de determinar cuál es el costo, es entender mi modelo de negocio, es decir, qué bien o servicio yo estoy ofreciendo, estoy prestando, quiénes son mis alianzas claves, cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi relación que yo tengo con los clientes, cuál es mi segmento de mercado, canales o estructura de fuentes de ingreso y estructura de costos que yo voy a tener para mi modelo de negocio. A ver, si ustedes participaron en ediciones anteriores, existe una clasificación bastante importante que está establecido en AFIP cuando uno se da de alta, es o uno presta un servicio o lo que uno realiza es la venta de un bien. ¿Sí? Es muy importante entender dónde estamos parados, si vamos a ofrecer un determinado bien o vamos a prestar un servicio, y entender justamente ante la determinación de costo, entender todo el entorno que es necesario para la determinación del costo de un emprendimiento. ¿Sí? Vamos a una idea clave y totalmente básica, un modelo de negocio primario, donde tenemos una línea donde primero encontramos los proveedores, que son proveedores de materia prima, insumo o servicio. El emprendedor, que es la figura que nos vamos a estar parando nosotros, es quien adquiere esas materias primas, insumos, servicio. Y acá hay algo muy importante que es la palabra que es un agregado de valor y una transformación. ¿Sí? ¿Para qué? Porque luego se ofrece ese producto o servicio al cliente, ¿sí? Y existe justamente lo que se produce un intercambio, lo que sucede ahí, o que más se conoce en el mercado, que es como la famosa venta. ¿Sí? Acá es totalmente muy importante, porque se adquiere un determinado producto o un insumo o un servicio
y lo que actúa el emprendedor es como un mero intermediario con algo clave que es el agregado de valor. Y cuando hablamos del agregado de valor es importante entender justamente dónde interviene el costo, ¿sí? Nosotros no adquirimos un bien o un servicio para ofrecerlo a terceros o a mis clientes al mismo precio o al mismo precio al cual yo lo adquirí. Ahí es donde interviene justamente lo que es el costo y es la relación que tenemos que tener siempre presente y clara al momento de ofrecer un bien o un servicio. Es ese mayor valor que es lo que va a distinguir entre el cual yo adquirí ese bien o servicio en la etapa y en la cadena anterior, que es a mi proveedor, por el cual yo lo adquirí y después yo lo voy a ofrecer, ¿sí? Me parece esto muy importante tenerlo presente, porque en función de eso lo que me va a determinar justamente, que lo vamos a ver más adelante, es cómo yo me enfrento o en qué posición estoy parado como emprendedor. Justamente, si yo estoy vendiendo algo al mismo precio al cual yo lo adquirí, o por encima, o justamente existe una relación entre ingreso y costo, ¿sí? Es muy importante poder entender un proceso productivo. Yo lo llamo que existe como, es una caja negra, que justamente es como nos lo enseñan en Introducción a la Economía, donde ingresan distintos tipos de insumo y se obtiene un producto, ¿sí? El proceso productivo básicamente es un sistema de acción que se ejecuta sobre determinados bienes o servicios para darle distinta utilidad y mayor valor al que tenía antes del ejercicio de aquellas. Como vimos anteriormente, es una palabra clave, es darle distinta utilidad y un mayor valor. Es decir, ingresan distintos factores o recursos productivos, ¿sí? Que esos factores o recursos productivos tienen la capacidad de generar beneficio económico futuro. Es una palabra, es clave y es interesante saberlo esto, porque nos va a permitir después más adelante la distinción entre lo que es un costo y un gasto, que muchas veces es algo que se confunde, ¿sí? En lo cotidiano. Costo, gasto, precio, valor. Muchas veces, si nosotros no podemos entender o diferenciarlo claramente, vamos a tener un inconveniente. Entonces, estos factores recursos productivos que tienen la capacidad de generarme un beneficio económico futuro, ¿sí? Se intervienen a través de distintos tipos de acciones, que eso es el proceso productivo, donde dichos factores se consumen y puede existir una transformación de tipo física a través de una actividad industrial, ¿sí? Una transformación de modo, que es una actividad comercial, de lugar, una actividad de transporte, mover algo de un lugar a otro, o transformación de tiempo, por ejemplo, algo directamente con una actividad de almacenaje, ¿sí? Y se obtiene un determinado objetivo o resultado productivo. Justamente, por ejemplo, una transformación física que tenemos es el hecho si nosotros compramos madera y tornillos o clavos, por un lado, y sumamos esos valores, esos costos que a mí me incurren, no es el mismo que yo le dé un agregado de valor que yo pueda construir una mesa o una silla, ¿sí? Y acá es en donde entra clara la distinción y la principal diferencia, que es la sumatoria de cada uno o el costo de cada uno de los productos que yo adquiero por sí mismo, sin existir una transformación, ¿sí? Justamente ahí es donde comienza lo que es la palabra del agregado de valor, ¿sí? Que nosotros justamente realizamos una actividad para poder obtener un bien o un servicio y dar y brindar algo de mayor valor, ¿sí? A través justamente de lo que interviene en el proceso productivo. Bueno, más adelante seguramente ustedes me van a estar diciendo qué tipo de actividad realizan, ya sea una prestación de servicio o una venta de algo mueble. Es muy importante poder entender cuál es nuestro proceso productivo, como decía anteriormente. Vamos a una definición de un concepto económico de costo, ¿sí? El costo se entiende como que es el sacrificio económico inherente a una o varias acciones con vista a la creación de valor. Es lo que yo mostraba anteriormente y que decía que en el proceso productivo es donde se intervienen distintos de insumos, productos o distintos tipos de insumos. Existen distintos tipos de acciones que nosotros vamos a realizar para obtener un bien o un servicio, ¿sí? Y este sacrificio económico se puede manifestar como una erogación de dinero, el hecho que yo adquiera una determinada materia prima para después producirla y darle un mayor valor, una transferencia de bien, ¿sí? Si yo ofrezco directamente
o realizo una venta de una cosa, de un bien mueble, una asunción de obligaciones o una resignación de ingresos. Asunción de obligaciones, algo importante decirlo, que también hay un costo de carácter financiero que muchas veces nosotros podemos incurrir, ¿sí? No solamente es adquirir una materia prima, un bien o un servicio a un proveedor para después ofrecerle al mercado, sino que muchas veces acá interviene algo importante que es la asunción de obligaciones, que es un carácter, es un costo, y la financiación es un costo financiero, que también, o sea, en esta situación y entre este contexto en el cual nosotros nos encontramos, es muy importante poderlo tener presente, ¿sí? La financiación, ese costo financiero, reconocer cuál es la tasa de interés. Acá interviene algo muy importante cuando nosotros asumimos lo que es o nos enfrentamos a costos financieros, es determinar la rentabilidad, ¿sí? Es decir, si ese costo o esa tasa de interés, que es el costo del pasivo, ¿sí? Si la actividad que yo realice me va a generar una rentabilidad de ese activo que sea mayor a ese costo, ¿sí? El costo del pasivo. Porque en ese caso nos va a convenir endeudarnos, ¿sí? Porque la actividad que yo voy a realizar o la rentabilidad que me va a brindar ese activo va a ser mayor que el costo del pasivo. A ver, supongamos un ejemplo común, no sé, yo voy a realizar una venta de waffles, ¿sí? No tengo la waflera, decido en el mercado si no tengo el dinero en efectivo para comprarlo, yo puedo financiarme, ¿sí? Lo puedo sacar con una tarjeta de crédito, ahí es donde yo comienzo a ver o en cuotas la tasa de interés, y ahí lo que yo realizo el análisis justamente es si el hecho que yo cuando venda directamente esos waffles al mercado, ¿sí? Si me va a generar una rentabilidad mayor al costo que yo asumí afrontar mes a mes por adquirir ese producto, ¿sí? El cual me va a permitir realizar mi actividad económica. Tenemos otro tipo de definición también que dice que es toda vinculación coherente entre un objetivo o un resultado productivo y los factores necesarios para lograrlo. Si acá nosotros vemos, justamente determina una palabra que es un sacrificio económico, es una acción que vamos a realizar previamente para adquirir un bien o un servicio, es creación de valor, es darle a eso un mayor valor, ¿sí? Que es muy importante para entender justamente el concepto económico de costo. Y pasando en limpio y gráficamente sería, yo realizo un sacrificio, un esfuerzo, y para qué hago ese sacrificio o esfuerzo, yo lo realizo para lograr un objetivo, ¿sí? Es decir, y a través, ¿cómo yo voy a lograr ese objetivo? Voy a realizar un control de operaciones y tomas de decisiones que a mí me permitan, ¿sí? Alcanzar o brindar ese bien o servicio a un tercero. Y en este caso interviene un costo económico. Cuando yo realizo un sacrificio o un esfuerzo para lograr ese objetivo, en el medio se realizan distintos tipos de acciones. Y esas acciones muchas veces tienen que ver con un costo económico, ¿sí? Lo cual muchas veces puede ser medible a través de su valor y en cantidades. Y el costo es el sacrificio económico necesario en el que se incurre en recursos para obtener un producto o prestar un servicio y ponerlo en condiciones de ser utilizado o vendido, ¿sí? Importante cómo se obtiene su valor. En la estructura de costos, nosotros determinamos fabricar un producto, prestar un servicio, realizar una obra, armar un proyecto, etc. Es muy importante cuando nosotros, en mi caso, soy contador y también ejerzo mi profesión fuera de lo que es mi ámbito laboral en Centro Pyme, y el momento que muchas veces se ha dificultado cuando yo recién egresé y no estaba matriculado en el Consejo de Ciencia Económica, es decir, qué costo yo voy a, o cómo sé cuánto vale el servicio que yo quiero brindar a un tercero, ¿sí? Muchas veces lo que nosotros tenemos que basar es si existe precio de referencia en el mercado para lo que yo voy a prestar, el servicio que yo voy a prestar o para el bien que voy a vender, que a mí me permita de tenerlo como referencia y justamente considerar cuál es el costo que yo tengo, ¿sí? Para considerarlo como base y por sobre él establecer mi precio de mercado, ¿sí? En mi caso y en mi actividad, lo que nosotros tenemos es una escala que establece el Consejo de Ciencia Económica, en donde determina en función
de complejidad, ¿sí? Alcance de la tarea y me establece por distintos tipos de tareas que yo realizo un costo determinado y también un valor hora. ¿Qué es lo que yo veo acá, que muchas veces me pasa en la parte práctica? Tengo distintos tipos de personas o clientes que dicen, yo quiero ofrecer un servicio. ¿Cuál es el valor que yo le puedo dar o a cuánto lo puedo vender o demás? Es muy importante considerarlo y tener esto, porque muchas veces hay distintos tipos de componentes variables que se tienen que conocer. Dentro del costo que nosotros tenemos costos que lo podemos distinguir fácilmente, cuantificar, le podemos dar una ponderación o asignación directa, o muchas veces son indirectas. Hay algunos que son variables, otros que muchas veces son fijos, ¿sí? Hay costos financieros totalmente implícitos que están metidos ahí adentro. También tenemos la parte impositiva. Si nosotros vimos en ediciones anteriores el hecho de formalizar, el hecho que nosotros tengamos que pagar un monotributo, un ingresos brutos, que tengamos que abonar IVA, ganancia, ¿sí? Lo cual implica la formalización, es un costo de carácter impositivo que nosotros también lo tenemos que considerar y tenerlo presente a la hora de nosotros prestar un bien o un servicio, ¿sí? A ver qué más. Bueno, esto es importante, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el costo de prestar un servicio de capacitación es de 790 pesos por persona o 500 pesos la hora. El costo de producir un metro cuadrado de cerámico es 72 pesos, o el costo de transporte colectivo es de 25 pesos por kilómetro recorrido, ¿sí? Y la estructura de costo es un esquema detallado de todos los costos en que se debe incurrir para realizar una actividad en un momento determinado. Me brinda una visión estática de los costos, ¿sí? Es muy importante nosotros tener, a la hora de ofrecer justamente, insisto en esto, un bien o prestar un servicio, determinar todos los costos. ¿Y por qué yo comencé hablando justamente anterior del modelo de negocio conocerlo? Porque es el modelo de negocio que yo vaya a ofrecer o mi modelo de negocio, el reconocimiento de cada uno de los costos que yo voy a incurrir para que ese bien esté puesto a punto a tercero y ese servicio esté en condiciones de ser prestado, tengo que tener un detalle bien fino de cada uno de ellos, porque el hecho que yo no pueda considerarlo en su totalidad puede hacer que el día de mañana yo me pueda encontrar muchas veces por debajo del precio de mercado. Y muchas veces es lo que sucede, y lo veo en la parte práctica, es lo que lleva justamente el desconocimiento a que muchas veces tengamos que decir, mira, Tomás, yo no llego a pagar el impuesto, Tomás, yo no puedo pagar a mi proveedor, Tomás, yo lo que hago es mi financio, Tomás, me pasa generalmente, cotidianamente, y es algo que el hecho de poder distinguirlo y hacer un detalle claro y preciso de los costos nos va a poder permitir también y conocer un modelo de negocio, nuestro modelo de negocio que vamos a realizar, me va a permitir justamente poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Que justamente este es el punto de la importancia de los costos de un negocio, ¿sí? La estructura de costo, ¿qué es lo que me permite a mí? Es cotizar con flexibilidad, perdón, cotizar con flexibilidad, es decir, si yo conozco bien los costos, puedo saber sobre qué costos yo puedo totalmente incidir, manejarlos, controlarlos, si ser totalmente flexible a los costos, una herramienta de planificación y control. Digo, bueno, estos son mis costos y en base a este costo es donde yo voy a planificar, voy a decir de acá en adelante es lo que yo voy a decir, establecer mi precio de mercado, ¿sí? Nos establece un punto de equilibrio, es muy importante, que lo vamos a ver en la etapa más adelante, en la etapa final de la presentación. Una planificación financiera, como decía anteriormente, considerar justamente los costos financieros es muy importante, considerando justamente en el contexto en el cual nos encontramos, y a lo cual interviene algo famoso que vamos a ver más adelante, que es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el hecho de que yo voy a decir, bueno, a ver, ante distinta alternativa, ¿cuál es la opción que yo voy a elegir? Y va a ser la opción que me va a beneficiar a mi negocio, a mi emprendimiento, ¿sí? Otro punto es identificar los puntos fuertes y débiles, ¿sí? Saber, bueno, esto es lo que sería también como una determinación, un análisis FODA que yo voy a hacer de mi modelo de negocio, saber
a ver, si yo tengo distintos tipos de productos, yo puedo establecer o puedo rankear cuáles son aquellos que son los más vendidos y el que no es más vendido, a ver cuál es el costo que tiene, cuál es mi margen de ganancia, cuál es aquel producto que me genera mayor o menor margen de ganancia. Eso a mí me permite tomar decisiones, cotizar con flexibilidad, planificar financieramente. También tenemos el punto de determinar acciones para reducir costos, ¿sí? Que es muy importante. Medir la eficiencia de los recursos, tomar decisiones y capacidad de negociación con el cliente. También tenemos el punto de valorizar inventario y gestionar stock, que es uno de los puntos mucho más importantes que lo que tenemos que tener presente para establecer la estructura de costos internos. Bien, ¿qué es lo que solemos escuchar respecto a los costos? Bien, tenemos lo siguiente. El precio me lo marca el mercado, es algo muy común escucharlo. La estructura de costo me la arma el cliente. No le debo nada a nadie y sigo en pie. Mientras haya trabajo, los números cierran. Cubro los materiales y remarco un 100%. Yo sé que con este producto pierdo, pero me conviene mantener al cliente. Estas son frases muy frecuentes que se escuchan cuando nosotros hablamos respecto a los costos, es decir, el precio me lo marca el mercado, la oferta y la demanda es algo que a mí me determina justamente el precio y en función de eso yo me voy a manejar. La estructura de costos me la arma el cliente, es decir, qué es lo que necesita el cliente me va a determinar a mí de qué manera yo me tengo que organizar internamente, ¿sí? Que son muchas veces postulados erróneos. No le doy nada a nadie, sigo en pie, o mientras yo trabajo los números cierran, ¿sí? O la típica que ocurre es que, bueno, mientras yo cubra los materiales y después remarco con un 100, voy a tener siempre ganancia, pero bueno, hay distintos tipos de variables que nosotros tenemos que tener presente al momento de establecer o determinar o reconocer justamente los costos. No sé si hay consulta o la vamos viendo al final del chat. Perfecto. Es muy importante, como decía anteriormente, es reconocer y hacer una distinción entre costos y gastos, ¿sí? Y entre precio, bueno, y valor. Es algo muy común y que cotidianamente suele existir estas diferencias, ¿no? El hecho que la gente cuesta que muchas veces lo pueda reconocer. Y aprovechamos este espacio para determinar justamente qué se basa el costo. Costo es la expresión cuantitativa monetaria de todo esfuerzo. Sacrificio o utilización de un factor económico que da lugar a la creación de un ingreso o por lo menos una expectativa de ingreso a futuro, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos en términos económicos contables como el costo vivo, ¿sí? Es decir, es una expresión cuantitativa, ¿sí? Yo la puedo contar, se puede medir sobre un esfuerzo o sacrificio que yo realizo de un factor económico, ¿sí? Que da lugar a la creación de un ingreso. O la expectativa, ¿sí? Como yo decía anteriormente, la expectativa de que me pueda generar un beneficio económico futuro. Y los costos se aplican a los ingresos de una manera mediata y paulatinamente, ¿sí? Ejemplo que tenemos es una mano de obra, materia prima, materiales de consumo, flete, depreciación de máquinas y equipos. En cambio, los gastos tenemos que son desembolsos que se consumen instantáneamente y lo que se llama en términos contables económicos que es el costo extinguido, ¿sí? Y se aplican los ingresos inmediata e íntegramente. Ejemplos, tenemos alquiler de oficina, papelería, publicidad, luz, gas, agua, servicios y depreciación de muebles de oficina, ¿sí? Es muy importante tener presente esta distinción, esta diferenciación entre costo y gasto, ¿sí? Que mientras una expresión cuantitativa de carácter económico monetario, de algo que me va a generar la creación de un ingreso, o la expectativa que así sea. En cuanto al gasto, no existe esa expectativa o que me vaya a generar un beneficio económico a futuro, ¿sí? Y se aplica inmediata e íntegramente. Nace y se consume justamente en el mismo periodo y no tiene la posibilidad de los gastos de generar un beneficio económico futuro. Y ahí tenemos distinciones claras como mano de obra, materia prima, materiales de consumo. Son todo y cada uno de elementos que se aplican al proceso productivo y que me permiten un agregado de valor, ¿sí?
Yendo a los criterios de clasificación de los costos, podemos hacer una distinción, una clasificación bastante simple, bastante sencilla. Es según me implique erogación de fondos o no. Puede ser desembolsables, amortizaciones o costo de oportunidad. El costo de oportunidad lo comenté hace un ratito. Según su relación con el objeto, pueden ser costos directos o indirectos, y según su comportamiento pueden ser de carácter variables fijos o semivariables o semifijos, ¿sí? Vamos a conversar un poquito de cada uno de ellos, ¿sí? O nombrarlos. Según implique erogaciones de fondos o no, podemos distinguir entre sean costos de carácter desembolsable, que implica una salida de dinero, ¿sí? Yo puedo adquirir una materia prima, un determinado bien o un determinado servicio a un proveedor de la primera línea, de la cual a través de un distinto tipo de acciones que yo realice o mejora, ¿sí? Yo puedo dar un agregado de valor y puedo ofrecerlo al mercado. Tenemos las amortizaciones, que es considerada como los pedacitos de maquinaria, equipo, instalaciones que se lleva a cada producto vendido, que se procura recuperar cargándolo en el costo, para poder seguir reinvirtiendo cuando no entre en desuso, ¿sí? A ver, muchas veces nosotros tenemos distintos tipos de bienes o servicios que se aplican al proceso productivo, los cuales podemos tener, a ver, en términos contables y demás, podemos tener cuáles son los criterios que se aplican o cuántos años sí podemos amortizar. No sé, realizamos un servicio de taxi, cada cuántos años podemos amortizar justamente ese vehículo. Si prestamos un servicio de carácter informático, las computadoras, cada cuántos años se pueden amortizar. Sí, es decir, cada uno de los elementos o los activos que yo considero que son bienes de uso, aplicable al proceso productivo o a lo que yo aplico directamente en las maquinarias, las herramientas, ¿sí? Si yo hago una mesa, ¿sí? De distintos tipos de maquinaria, todos tienen un carácter que se llama que es la vida útil en términos contables, ¿sí? Y justamente por el hecho que se vayan usando, se vayan aplicando dentro del proceso productivo a lo largo de un periodo, se van consumiendo, ¿sí? Y justamente es un costo que también nosotros lo vamos y lo tenemos que reconocer. Y también tenemos el costo de oportunidad, que justamente, como yo decía, es un costo de resignación, por decirlo de alguna manera, es aquello que renunciamos cuando tomamos o elegimos una opción por sobre otra, ¿sí? Si ustedes se fijan, no tan solo podemos tener costos que se apliquen directamente al proceso productivo, sino muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones de decir, a ver, me conviene realizar esta prestación de servicio, me conviene vender determinado bien o este otro en el mercado. Ahí es donde nosotros tenemos ese costo de oportunidad, que es el costo de las decisiones que nosotros vamos haciendo y que resignamos previo estudio de análisis, ¿sí? Si nos va a ser rentable o no prestar un determinado bien, ¿sí? Vender un determinado bien o prestar un determinado servicio. Según su relación con el objeto de costo, podemos tener que el objeto de costo es todo aquello sobre lo cual se desea conocer su costo. Y puede tratarse de un producto o un servicio determinado, un material, un sector de la compañía o un cliente específico. Una vez que se conoce cuál sea el objeto de costo, es posible agrupar los costos en directos o indirectos. Es importante poder entender bien, como yo decía, lo primero que deberíamos hacer es entender cuál es nuestro modelo de negocio, qué tipo de actividad o servicio nosotros vamos a prestar o estamos prestando, ¿sí? O quizás muchas veces pasa que personas que ya están prestando un determinado bien o servicio reconocen algunas fallas, reconocen puntos fuertes, puntos débiles de lo que están prestando, del servicio que están prestando o el bien que están vendiendo, ¿sí? Y justamente es un objeto y se realiza un análisis. Distintos tipos de actividad, ¿sí? Es algo importante a considerar que un costo no es en sí mismo directo o indirecto, sino que depende del objeto del costo que se esté analizando. Es decir, distintos tipos de actividades que realicen cada uno de ustedes, ¿sí? Los participantes, que hoy por hoy veo que son 56, que brindan distintos tipos de actividades o prestan un servicio. El objeto de costo es totalmente distinto en función de las actividades que realizan, ¿sí? Y la distinción entre que sea directo o indirecto va a estar afectada justamente a la materia del análisis, ¿sí? Justamente que depende del bien o servicio que nosotros estemos prestando.
Tenemos un ejemplo de costo directo. Existe una vinculación evidente, clara, inequívoca y excluyente con el objeto de costo. ¿Sí? Ahí me quedo un ejemplo porque después lo vamos a ver. Y los costos indirectos son: el recurso generador del costo se comparte con otro objeto de costo, o cuando aislarlo, dice no es recomendable o posible. No están incorporados directamente al producto final y es difícilmente relacionarlo con un producto específico, ¿sí? La asignación del costo directo me permite a mí claramente identificarlo, ¿sí? De una manera evidente, clara, inequívoca, excluyente con el objeto del costo, ¿sí? Ahora vamos a ver con ejemplos prácticos, así lo podemos entender mucho mejor, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de costo directo. Por ejemplo, compramos materia prima, ¿sí? Son todas aquellas, esperen que corra un poquito más, son todas aquellas compras para poder fabricar tus productos. Ejemplo, comprar cuero para fabricar zapatos, ¿sí? Compra de productos son todas aquellas compras que se realizan para tener stock en tu almacén y poder sacar a la venta. Por ejemplo, comprar zapatillas de deporte para vender en una tienda de material deportivo, ¿sí? Acá nosotros tenemos y podemos identificar claramente cuáles son los costos directos, ¿sí? El comprar cuero justamente para fabricar zapatos, comprar materia prima, comprar un producto, que depende justamente, como yo decía, el objeto de análisis va a depender justamente de la actividad que nosotros realicemos. Compras de embalajes son todas aquellas compras que se realizan para poder entregar un producto, por ejemplo, bolsa de papel, para que tus clientes puedan llevar a casa su compra de zapatilla de deporte, un ejemplo. O un costo directo puede ser la contratación de un servicio profesional, ¿sí? Siempre y cuando esté vinculado a la venta del producto. Un ejemplo, la contratación de empresa de limpieza para el alquiler de viviendas en periodo vacacional. Eso también justamente es una asignación directa del costo. Bueno, tenemos alquileres, una empresa agrícola alquila una finca para plantar tomates, sueldo de empleado, ¿sí? Esto después lo van a poder ver un poco más en detalle cuando tenga la filmina y la presentación. Tenemos también algo común que es el costo directo de una publicidad directamente relacionada con la venta de un producto o servicio. Es igual que un comercial, ¿sí? Por ejemplo, una campaña de publicidad de venta de lanzamiento de un modelo de mesa nuevo, ¿sí? Tenemos que tenerlo presente en función de cada una de las actividades, distinguir cuál es el objeto de análisis, qué actividad nosotros estamos realizando, que a mí me permitan darle una asignación, una ponderación directa. Como nosotros vemos acá, es una asignación clara, específica e inequívoca, ¿sí? Fácilmente de reconocer que se va a aplicar a esa actividad del proceso productivo. Y tenemos ejemplo de costo indirecto, que tenemos los sueldos de empleados, ¿sí? Que trabajan en la administración de tu empresa, un administrativo encargado de la facturación y cobros de la empresa. ¿Qué es lo que tiene acá? Que vimos anteriormente, que no tiene una asignación directa con la prestación del bien o servicio y no se puede, no se puede separar, o como dice acá, es el recurso generador y se comparte con otro objeto de costos. Y muchas veces aislarlo no es posible o recomendable, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, los alquileres, cuando se necesita alquilar instalaciones no relacionadas con el desarrollo de tu actividad en forma directa. Por ejemplo, un local alquilado para tener el departamento de administración, recursos humanos y marketing de tu negocio, ¿sí? Si bien nosotros tenemos un espacio donde quizás vamos a ofrecer un determinado, la venta de un bien o indumentaria o lo que fuere, pero también dentro tenemos una administración, recursos humanos y marketing, y el hecho que ese alquiler no lo podemos dar una ponderación, una asignación directa tan solo a la parte comercial, sino que se va a dividir en parte de administración, en la parte de publicidad, en la parte comercial también. Servicios profesionales, ¿sí? Como acá vemos que dice, son colaboradores externos en lo que se han delegado y profesionalizado parte de las funciones de la empresa y marketing, por ejemplo, asesor contable, fiscal y laboral, director financiero. Es justamente, suele ser difícil poder hacer una asignación directa, a ver, decir, bueno, a ver, este contador o este servicio contable o este servicio jurídico, ¿cómo lo puedo asignar yo directamente a la venta, no sé, a la venta de zapatillas, ¿sí? O la prestación de un servicio, ¿cómo yo puedo asignarlo, ponderar, no sé, un seguro de responsabilidad civil? ¿Cómo yo voy a ver, yo como profesional también de carácter independiente, yo puedo decir, bueno, a ver, yo por el espacio que alquilo, pago un alquiler, también pago seguro, bueno, también tengo que pagar impuestos y demás. A ver, hay conceptos
que como mi objeto de estudio o la actividad o mi modelo de negocio que yo realizo, no puedo hacer una ponderación, una asignación directa a la actividad a la cual yo estoy prestando, ¿sí? Ya sea un bien o un servicio, ¿sí? Muchas veces es tratar de hacer una diferenciación, una distinción puntual, es de carácter difícil y es lo que me va a mí a decir, che, esto es un costo totalmente indirecto y no está vinculado con tu actividad principal, ¿sí? La parte de impuestos es muy importante, hay impuestos locales e impuestos regionales, las publicidades, objetos publicitarios, valla publicitaria, anuncio de prensa, Facebook, hoy por hoy las redes sociales también, las redes sociales también que se manejan justamente con un costo de publicidad, ya sea Facebook, Instagram, hoy por hoy también hay que cambiar justamente esta manera de pensar y entenderlo como hoy por hoy el mercado digital o un servicio, un bien, se vende en las redes, es muy común. Así que esa publicidad que muchas veces pagamos o que se vincula con el débito de la tarjeta, es imposible asignarlo directamente al producto o servicio al cual yo estoy vendiendo. Y es un costo totalmente indirecto, ¿sí? Según su comportamiento, el comportamiento de un costo se refiere a cómo éste responderá ante cambio en el nivel de actividad, los volúmenes de producción o los servicios prestados, y debe considerarse el principio de casualidad. ¿A esto qué se refiere? Podemos tener costos fijos, ¿sí? Que tenemos, son aquellos cuya magnitud en valores totales permanece constante ante cambio en el nivel de actividad y no guardan relación con la cantidad producida, ¿sí? Por el comportamiento ya definimos por objeto de costo y ahora venimos por comportamiento, ¿sí? Y el comportamiento de un costo fijo no tiene nada que ver en función de la cantidad o el servicio que yo estoy prestando, sino que dice no guardan relación con la cantidad producida, ¿sí? Ejemplo, los alquileres, un salario indirecto de limpieza, gerente, asesor, vendedor, gasto de marketing, ¿sí? Son totalmente independientes, son costos fijos que no están vinculados directamente, ¿sí? Con mi actividad, gasto de librería y papelería, servicios públicos, impuesto de mantenimiento. En cambio, los costos variables son todos aquellos cuya magnitud en valores totales tienen un comportamiento sensible a las variaciones en el nivel de actividad, es decir, la materia prima, la mano de obra, insumos, servicios auxiliares, la logística o las comisiones por venta, ¿sí? Es decir, a ver, si yo quiero vender justamente sillas o mesas y demás, está vinculado, ¿sí? Ese costo de la materia prima en función del nivel de actividad. Guarda una relación totalmente directa con el nivel de actividad que yo estoy realizando, ¿sí? Al igual que los insumos, mano de obra y demás, todos aquellos servicios que yo requiero, se necesite y que esté vinculado directamente con el nivel de actividad. Y tenemos los costos semifijos o semivariables, que son costos mixtos de comportamiento cambiante. Hasta cierto nivel de actividad se comportan como costos fijos y a partir de allí se tornan variables. Un ejemplo, ingresos brutos, horas extras, ¿sí? Un porcentaje de sobreproducción y etc. A ver, en el caso de ingresos brutos hay alguna cuestión que por ahí ha variado y creo que por ahí lo han visto anteriormente. Hoy por hoy, en función, cuando hablamos de formalización, existe lo que es un régimen simplificado, donde independientemente yo me establezca entre cierto rango o parámetro de actividad, ¿sí? Yo pago un importe fijo, ¿sí? Antes cambiaba, ¿sí? O justamente si vos estás fuera del régimen, del régimen simplificado y estás por régimen general, existe o va variando en función justamente del nivel de facturación que vos realices, en cuanto a horas extras también, ¿sí? Es decir, a partir de un momento de sueldo fijo, pero ya si superas cierta cantidad de horas que uno presta un servicio o un trabajo, ya comienza a ser hora extra. Ahí comienza a tener, en función del comportamiento, a ser semifijo o semivariable, ¿sí? Bueno, acá algo importante para verlo, justamente, tengo una línea roja acá que no sé cómo se marcó. Bueno, ahí lo vemos. En función del comportamiento, podemos ver cómo es gráficamente los costos fijos, ¿sí?
tenemos de lo siguiente, en un margen tenemos costos de una variable justamente que se pueda cuantificar, y también tenemos las unidades producidas, ¿sí? Es decir, los costos fijos, como vimos anteriormente, no guardan una relación directa con el nivel de actividad o el nivel de actividad producida, ¿sí? Que vamos a estar realizando, ¿sí? Independientemente, como vimos anteriormente, en cuanto a los costos fijos, si lo vemos para acá, ¿sí? Tiene una magnitud de valores totales que permanecen constantemente cambio en el nivel de actividad, ¿sí? Por ejemplo, si vemos en este caso un alquiler, ¿sí? Siempre va a valer o va a ser lo mismo independientemente de si nosotros vamos a llegar a producir 1, 2, 3, 4 sillas, si en mi estudio contable o en el estudio donde se ofrezca distintos servicios, entren 1, 2, 3 personas, ¿sí? Va a estar fijo siempre, no va a variar en función del nivel de actividad. Caso opuesto son los costos variables, ¿sí? Que los costos variables tienen una relación totalmente directa, ¿sí? Con el nivel de actividad. Justamente, si yo no tengo actividad, no existe costo variable, estaría en esta zona, ¿sí? Donde es totalmente cero, y a medida que van incrementando las cantidades justamente producidas, donde va a variar ese costo, ¿sí? Volvamos atrás, justamente lo que tenemos que es, tienen un comportamiento sensible a las variaciones en el nivel de actividad, como la materia prima, medida materia prima que vayamos necesitando, mano de obra directa o insumos, ¿sí? Eso a mayor cantidad, a medida que nosotros vamos corriendo en cantidad que necesitemos de materia prima, insumo y demás, ¿sí? Vamos a acceder o a requerir o a incurrir en mayores costos y va a ser totalmente sensible ante cambios en el nivel de producción, ¿sí? A mayor volumen de producción, mayores costos variables totales son los que tenemos. Y los costos totales es la sumatoria que tenemos costos fijos, por un lado, totalmente insensible a los niveles de actividad que nosotros tengamos, nivel de producción. Los costos variables, que van a ser totalmente sensibles, ¿sí? A medida que vaya cambiando el nivel de producción, va cambiando los costos variables, se va moviendo. Y tenemos los costos totales, que los costos totales es la sumatoria del costo fijo y el costo variable, ¿sí? Gráficamente se representa esta zona, parte del costo fijo, porque el costo fijo es una variable que ya está dada y es totalmente fija, entonces justamente su punto de partida no nace del cero, nace del momento cero que tenga el costo fijo, ¿sí? Es decir, tengo un alquiler de 1.500 y ese alquiler va a permanecer siempre. ¿Qué es lo que se tiene que tener presente? Acá es algo importante que no está dentro de la clasificación, que hay distintos tipos de costos que nosotros vamos a poder diferirlos si son costos que se pueden evitar o no se pueden evitar. Un costo fijo, ¿sí? Independientemente que nosotros vamos a producir más o menos o vamos a prestar un determinado bien o un servicio, es un costo que totalmente no lo podemos evitar, es un costo fijo. Es decir, yo alquilo un espacio para prestar mi servicio de contador. Y si yo no realizo distintos tipos de acciones o por ahí no tengo distintos tipos de personas o clientes que vengan al estudio, independientemente de eso, ¿sí? El costo es el alquiler totalmente fijo. Un ejemplo, pongo el alquiler que es el más común. Yo voy a tener que afrontarlo. Un costo que yo puedo mover distintos tipos de variables, pero ese costo fijo, un costo totalmente que está determinado al alquiler y un costo que yo no puedo evitarlo, ¿sí? ¿Qué consideraciones tenemos para calcular el precio? Vamos a esta parte, es identificar y evaluar el mercado, estudiar la oferta de la competencia, qué tipo de producto o servicio estoy ofreciendo, qué considerar en función a mis costos, revisar mi propuesta de valor, tiene que estar acorde a lo de la competencia, debe ser consistente con mi estrategia de precios, ¿sí? Ahí voy haciendo su menos cuarto, voy haciendo un punteo general sobre estos puntos, es decir, ¿qué consideración yo tengo que para calcular el precio? ¿Sí? Hay un punto que yo hice una distinción entre costo y gasto que no eran lo mismo. Y costo y precio tampoco es lo mismo, y el precio tampoco es lo mismo justamente a un valor. ¿Sí? Estos son puntos para que ustedes los tengan presente. Yo para calcular el precio tengo que identificar y evaluar bien el mercado. Es decir, lo que yo decía y remarco nuevamente es conocer bien lo que hace a mi modelo de negocio que yo estoy realizando, tengo que identificarlo para saber cuál va a ser el precio que yo voy a establecer, siempre y cuando voy considerando previamente los costos, ¿sí? Estudiar la oferta de la competencia también me va a poder permitir
en mi caso, establecer cuáles son los distintos tipos de costos, identificar cada uno de ellos a los cuales yo voy a afrontar, ¿sí? Para poder establecer un precio y que sea un precio que también sea beneficioso para lo que yo estoy ofreciendo. ¿Qué tipo de producto o servicio ofrezco? Considerar mis costos, y lo que yo marcaba anteriormente es considerar y hacer como un checklist de cada uno, de, a ver, de si yo voy a ofrecer un determinado servicio, yo voy a vender un determinado bien, previamente, o si yo lo estoy ofreciendo, ya lo estoy realizando, cuáles son los costos y cómo los voy identificando y cómo voy cuantificando o dando una ponderación a cada uno de ellos. Revisar la propuesta de valor es sumamente importante. Siempre importante poder escuchar al cliente y nosotros ofrecer un producto o un servicio no que querramos directamente nosotros, sino también no olvidar justamente hacia qué está dirigido, y la propuesta de valor es totalmente clave, nos va a poder permitir diferenciarlo de nuestros competidores y agregar un mayor valor para el cliente. Tiene que estar de acuerdo a lo de la competencia, ¿sí? No pueden haber, bueno, en el caso muchas veces hay algunos servicios que están regulados, en mi caso por el Consejo de Ciencia Económica, pero hay otros que muchas veces no están regulados de una manera totalmente implícita o establecida, ¿sí? Sino que también muchas veces lo establece o lo determina el mercado, pero no tiene que ser muy distante de lo que está, porque bueno, eso también es lo que nos puede llevar después a tener problemas más adelante. Y debe ser consistente con mi estrategia de precios, ¿sí? Una metodología de costeo que podemos llegar a tener es listar e identificar todos los recursos que consumimos, asignar un valor monetario a cada uno de ellos, clasificarlo en función de lo que habíamos dicho anteriormente, en función del objeto, ¿sí? Puede ser uno de ellos, ordenarlos en grupos homogéneos, reconocer cada uno de ellos, cuantificarlo, ordenarlo, decir estos son de carácter directo, estos son fijos, estos son variables, ¿sí? Y asignar a nuestro objeto de costo, aislarlo con claridad. Es decir, un objeto de costo puede ser un producto, un servicio, una oficina, un alumno. Tenemos nuestro objeto de costo, tiene que estar bien claro, bien identificado, y es lo que nos va a poder también permitir hacer los puntos anteriores, clasificarlos, ordenarlos y asignarle un valor monetario claro, ¿sí? Un punto muy común es un punto de equilibrio, ¿sí? Si bien podemos hacer una distinción entre un costo fijo, diferir un costo fijo, dijimos que un costo variable está adaptado en función al nivel de producción o actividad que nosotros realicemos. Un costo total, que es la sumatoria de un costo fijo y un costo variable. Y tenemos justamente lo que es una parte de ingresos que llamamos ingresos totales, ¿sí? Que la parte de ingresos totales también justo enmarca de un momento cero, donde a cual si nosotros no vendemos ningún bien o ningún tipo de servicio, no tenemos ingreso alguno, ¿sí? Entonces partimos de base cero, ¿sí? Esto es para que lo tengamos presente. Lo estoy bajando a un vocabulario totalmente claro, sencillo, quitando la parte técnica por fuera. El punto donde existe la intersección entre los costos totales, que es la sumatoria del costo variable y el costo fijo, y el ingreso total, es a lo que llamamos el punto de equilibrio, ¿sí? Y es decir, si lo llevamos a una parte, sí, por hablar así en términos cotidianos, es el punto donde yo ni gano ni pierdo, ¿sí? Es el punto donde, a ver, lo que me costó a mí, y si lo vendí a ese precio, yo me manejo igual. Por ejemplo, yo tengo un café y este café a mí me costó 5 pesos y yo lo vendo afuera a 5 pesos, yo ni gané ni perdí. Estoy en el momento, en el punto de equilibrio, donde si marcamos vamos a tener un Q de equilibrio, que son las cantidades de equilibrio, ¿sí? Que lo tenemos donde dice unidades o volumen, y si vamos a la parte de valor, tenemos un precio de equilibrio, ¿sí? Bajo ese punto es el punto que podemos decir un punto óptimo. Estamos en una situación totalmente de equilibrio y normal. Pero ¿qué es lo que tenemos? Todo punto por sobre la derecha del punto de equilibrio es lo que nosotros llamamos un área de beneficio. ¿Por qué un área de beneficio? Si nosotros vemos en esta parte, ¿sí? Si nosotros vemos en esta parte, vemos que el ingreso total, ¿se ve el cursor ahí? ¿Sí? Cuando yo estoy moviendo. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, esta parte del punto de equilibrio,
hacia la derecha, los ingresos totales se encuentran por sobre los costos totales, ¿sí? Quiere decir que por cada unidad de producto o servicio que yo venda por sobre la derecha del punto de equilibrio, yo estoy teniendo ganancias. Y a medida que se va alejando cada vez más a la derecha, la brecha del ingreso total con el costo total es mayor. Mayor va a ser el área de beneficios que yo vaya a tener. Mayor ganancia sería así. Pero todo punto que se establezca hacia la izquierda del punto de equilibrio, que vamos a verlo de esta manera, ¿sí? Tenemos el área punteada, son los costos totales, y esta línea que tenemos acá de color violeta, si se llega a distinguir, son los ingresos totales. A diferencia de lo que pasa a la derecha, el ingreso total es mayor al costo total, pero en este lado del punto de equilibrio hacia la izquierda, ¿sí? Los costos totales son mayores que los ingresos totales. En este caso quiere decir que toda cantidad o servicio que yo preste, ¿sí? U ofrezca en el mercado que se encuentre en esta línea de punto de equilibrio hacia acá, las unidades, ¿sí? Van a ser mayores los costos que los ingresos. ¿Y qué va a suceder en este caso? Es el área de déficit, es el área de pérdida en la cual no debemos encontrarnos, no debemos pararnos, ¿sí? Porque todo tipo de actividad que nosotros realicemos antes del punto de equilibrio, ¿sí? No vamos a tener la capacidad de poder obtener un beneficio, ¿sí? Y estamos incurriendo directamente en pérdida. Por eso es muy importante poder reconocer y decir, bien, ¿cuál es mi objeto de costo? ¿Qué actividad o servicio yo estoy realizando? ¿Sí? Identificarlo, lo puedo clasificar, puedo decir, bueno, a ver, si no funciona bien esta actividad que yo estoy realizando o este bien que yo estoy ofreciendo, ¿puedo dejar de afrontar este costo? ¿Puedo evitar este costo? ¿Puedo llegar a ver, la pregunta sería, ¿me conviene vender este bien o servicio? ¿Con qué margen de ganancia me conviene moverme o manejarme para saber en qué punto o en qué zona yo me voy a situar? ¿Sí? Esto es muy importante y como yo siempre digo, hay costos de carácter fijos, que lo más común que uno siempre marca son concepto de alquileres, costos variables que uno lo puede distinguir y son materia prima o insumos o mano de obra de carácter directo vinculado con la actividad, pero también es importante reconocer en qué zona nosotros vamos a situar y también reconocer el resto de los costos. Hay algo importante que, para que tenga una razón de ser esto, es, antes se habló, bien, nos damos alta, ¿qué nos conviene a nosotros? Por ejemplo, obtener o ir a la parte de monotributo social o ir a un monotributo con régimen general. Y en ingreso bruto, ¿estamos en régimen general o en régimen simplificado? Bueno, son distintos tipos de opciones que al momento de iniciar una actividad, la formalización también es un momento clave y un momento cero, ¿sí? Es algo muy cotidiano y algo que me pasa, es decir, bueno, a ver, no es lo mismo yo situarme declarando o prestando un servicio, ¿sí? O vendiendo un bien, situándome en una categoría totalmente bajas a una categoría totalmente alta, ¿sí? Porque eso también, el costo impositivo es una variable que está metida acá adentro y si nosotros no la sabemos reconocer muchas veces, nos puede llevar a que estemos por sobre la izquierda del punto de equilibrio o por sobre la derecha. Y a lo que yo voy es decir, tenemos que reconocer al momento de presupuestar, que es algo muy importante y muchas veces no se dice, además de lo que yo puedo establecer, la diferenciación de costo y demás, voy a dar por ahí mi punto de vista práctico. El hecho de la presupuestación de un bien o un servicio es totalmente clave, es importante y hay un costo que muchas veces no lo reconocemos, que cuando hablamos de formalización suena muy lindo porque vamos a poder facturar, vamos a poder acceder a crédito, vamos a poder acceder a demás, pero muchas veces no lo tenemos presente. Es distinto el tipo de análisis de un costo impositivo que va a hacer una persona que tiene una SAS o una sociedad, un responsable en cripto o un monotributista, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos reconocer esta diferenciación en el costo impositivo. Y como en esta parte tenemos que los ingresos totales son mayores que los costos totales, existe la utilidad neta, que es lo que nosotros llamamos que es la parte del margen de ganancia o el beneficio, el área de beneficio que podemos distinguir hasta acá.
Es decir, a medida que nos vamos corriendo hacia la derecha, nuestra área o margen de ganancia puede ser mayor siempre y cuando los ingresos totales sean superiores que los costos totales, ¿sí? Estas son algunas referencias comunes, básicas y demás de reseñas que están establecidas justamente en la parte gráfica, que ustedes después lo van a poder analizar y considerar en más detalle. Y como consideraciones finales, podemos decir que debemos separar la economía del hogar de la economía del emprendimiento. Esto es totalmente clave e importante y sucede cuando hablamos en carácter de emprendedores, ¿sí? La economía del hogar es totalmente distinta y diferente a la economía del emprendimiento. Y voy a hacer un hincapié en algo muy importante que veo acá, y cuando hablamos de costo impositivo, lo que no se habla mucho, y costo financiero tampoco. Y el momento que nosotros podamos tener un emprendimiento, y hoy por hoy es muy común, ¿sí? Existe esto, lo que es la parte de transferencia, ya sea de Mercado Pago o transferencia a cuenta cuando realizamos bien un servicio. Es algo que yo le digo a todos los clientes, por favor, traten de separar las cuentas de carácter personal de las cuentas, lo que llegamos a tener como una cuenta empresa, ¿sí? Donde se confunde la economía muchas veces, lo que es la economía interna de uno, a la economía del emprendimiento, también puede llevar a un fracaso, ¿sí? Un fracaso, una palabra está mal dicha, es totalmente fuerte, pero sí puede llevar a que justamente no podamos tener un mayor beneficio o incrementar ese margen de ganancia, ¿sí? Es muy común y esto es importante que lo podamos tener presente. Debemos identificar y diferenciar los costos fijos y los costos variables, los directos y los indirectos, que esto es justamente el modelo de negocio que tengamos nos va a poder permitir identificarlos. Debemos identificar todos los componentes necesarios para fijar un buen precio, ¿sí? Considerar qué producto o bien o servicio estamos vendiendo, qué agregado valor le podemos dar o ofrecer para el cliente. Eh, También justamente reconocer alrededor nuestros competidores, reconocerlos y es clave, es muy importante eso también, y considerar siempre justamente lo que son los precios de mercado, ¿sí? Este juego de oferta y demanda que muchas veces nos establece y nos hace que podamos llegar a un precio de equilibrio, a una cantidad de equilibrio justa, saber cómo nos vamos a mover o qué acciones vamos a tomar de ahí en adelante para que nuestro beneficio sea mayor y evitar justamente la zona del lado izquierdo del punto de equilibrio para no incurrir en pérdidas. Y otro punto importante es identificar todos los recursos que sacrificamos, ¿sí? No tan solo es hablar, o lo primero que tenemos que hacer es establecer qué precio le ponemos, sino también antes para establecer un precio tenemos que reconocer justamente cuáles son nuestros costos, cuál es nuestro público objetivo, cuáles son las actividades que vamos a hacer, cuál es nuestro segmento de mercado, qué canales vamos nosotros a tener y llevar adelante para poder ofrecer ese bien o servicio, ¿sí? Y los recursos que nosotros vamos a incurrir que nos permitan hacer eso. Y cuando hablamos de recursos, tenemos que ver que son todos aquellos que tienen la capacidad y son potencialmente de generar un beneficio económico futuro, ¿sí? Que es justamente toda razón de ser por la cual nosotros realizamos una actividad, vendemos un determinado bien al mercado, ¿sí? Estos serían una breve presentación, ¿sí? Más que nada con algunos puntos importantes a considerar o a tener en cuenta. Ahí dejo a disposición también mi mail laboral y mi mail personal para cualquier tipo de consulta o duda que ustedes tengan. Y bueno, este sería un poco la presentación, una idea general respecto a costo, a diferenciación, alguna distinción. Y bueno, ante cualquier consulta también estoy dispuesto. Bueno, muchas gracias, Tomás. Ahora abrimos unos minutitos para las consultas. Si alguien quiere hacer alguna, puede usar el micrófono o hacerla directamente por el chat. Aprovecho a comentarles que ahí les estoy compartiendo en el chat el link donde van a poder ver esta presentación, las presentaciones anteriores y también los videos de cada una de las charlas para que puedan reverlas o también descargar el material de consulta. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Morales. Sí, Cecilia, te escuchamos.
¿Cómo les va? Bueno, yo me enteré por primera vez, no sé si antes de estas había hubo otras clases de costos o esta era la primera. Quería saber eso porque en realidad me interesa por cuestiones de que estoy en plan de poner un emprendimiento y bueno, sé que la parte de costo es muy importante y me gustaría aprenderla bien para saber cuál es la rentabilidad que voy a tener y cómo plantear también los costos sé que son imprescindibles estos en un proyecto para poder llevarlo a cabo, ¿no? Pues quiero saber si anterior a esto hubo otras clases, si esto nos pueden enviar como material para nosotros tenerlo, un PDF, a eso me refiero, más allá de la clase. Y Sí, Cecilia, ahí, perdón, como comentaba, digamos, este ciclo de capacitación fueron o son siete charlas, estamos en la charla número 5. Las anteriores tuvieron que ver con la formalización laboral, que fueron la inscripción en monotributo social, inscripción en AFIP, en monotributo general, inscripción en rentas, creación de una empresa. Hoy estamos en revisión de costos y la próxima clase, aprovecho ya a invitarlos, es modelo de negocios y diseño de proyectos. Y terminamos con la última, que es el 31 de mayo, habilidades financieras básicas, y la da el Banco Provincia de Neuquén. Todo el material, como decía antes, va a estar colgado en la página, o sea, ustedes lo pueden descargar, ¿sí? No lo enviamos por mail a todos, sino que lo pueden descargar directamente de la página. Es un PDF que es la misma presentación que hoy estaba dando Tomás. Ajá. ¿La página es la de Industrias Culturales o la de ADNU? Es culturaprovincia.neuquén.gov.ar, ¿sí? También está en la página del Centro PYME, ahí también lo puedes descargar. Bien, buenísimo. Bueno, qué pena que me enteré tarde por un estado de una gente conocida nada más, así que bueno. Pero igual no importa, me sirve. Ahí Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí justamente al final de la presentación se va a encontrar mi mail, ¿sí? Así cualquier consulta o duda que vos tengas, por ahí lo podemos Bueno, plantear. También siempre importante, si bien la próxima charla, como dijo justo Marce, hace referencia a modelo de negocio, yo también hice bastante hincapié porque es muy importante, estaría bueno que puedas participar, porque el hecho de cuál va a ser tu modelo de negocio es algo que te va a determinar y reconocer fácilmente cuáles son los costos que vos vas a incurrir. Así que siempre es importante, como buenísimo. detallé anteriormente, es qué tipo de actividad o servicio voy a prestar, distinguir o hacerte un Sí. listado, como un checklist, hacer armarte un Excel y decir, bueno, a ver, ¿qué actividad voy a realizar? La actividad o lo que voy a ofrecer es el producto final que yo mostré en una diapositiva. A ver, va a ser la parte final que vos vas a estar ofreciendo. A ver, si lo vemos por acá, es una de las primeras. Si lo vemos acá. Esta parte, vos estarías en esta zona donde dice objetivo resultado de los productos, ¿sí? Es lo que vos ya estás reconociendo, lo que vos vas a ofrecer, pero previamente tenemos que ir un pasito hacia atrás, que justamente es cuáles son las acciones que vos realizar, que justamente es el agregado de valor que vos le vas a ofrecer a ese bien o servicio que vos vas a prestar. Pero la etapa anterior a esto es decir, bueno, a ver, yo voy a ofrecer un bien o un servicio, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer? ¿Qué es lo que yo voy a adquirir antes o lo que yo voy a necesitar para que ese bien o servicio esté puesta y esté en condiciones de ser vendido o utilizado por un tercero? Armando ese listado y reconociendo bien cuáles son cada una de las variables que vos incurriste previamente para que ese bien o servicio esté puesta y en condiciones para que sea utilizado por un tercero. En función de eso nos va a poder permitir distinguir, justamente cuantificar cada costo, ¿sí? Así que en eso por ahí también estoy a disposición para cualquier tipo de ayuda que vos necesites y demás. Bueno, estoy a disposición. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco. Sí, ahí Eh, consultan cuándo van a estar habilitadas las presentaciones. La presentación de hoy la vamos a subir mañana y también el video, ¿sí? Así que las anteriores ya están, digamos, colgadas en la página. hay un punto justo que yo estuve viendo que me preguntaba a ver si esto, a ver cómo funciona, si funcionan los costos fijos o variables con ese comportamiento y demás. A ver, paso en limpio algún punto, digamos.
estamos siempre partiendo del análisis de algo totalmente, de una base totalmente simple, ¿sí? Acá voy avanzando un poquito, justamente como yo veía anteriormente y explicaba que tenemos los costos fijos y los costos variables, que bueno, como yo dije, justamente parte de una relación y son totalmente sensibles al nivel de actividad, ¿sí? A ver, ¿por qué tienen este comportamiento? Si nosotros fijamos, vos fíjate, estos son costos fijos que está independientemente de la actividad que nosotros realicemos, ¿sí? O las cantidades que nosotros vayamos a producir, o el costo que nosotros tengamos esas cantidades, siempre van a permanecer fijos, ¿sí? Es decir, no tenemos manera de nosotros, o esos costos no tienen justamente un impacto directo en el nivel de actividad. El nivel de actividad no lo impacta. En cambio, los costos variables, es decir, si nosotros queremos incrementar, supongamos, vendemos una silla y si nosotros queremos producir 10 sillas, vamos a utilizar más materia prima justamente y el costo de esa materia prima a incurrir, o vamos a necesitar en más maderas, en más clavos, en más barniz, en cantidades. Entonces por eso tiene este tipo de líneas y justamente que, a ver, lo hacemos de carácter y de manera lineal justamente para esto, para decir, si nosotros producimos nada, no vamos a incurrir en nada, pero si nosotros hacemos una asignación, una ponderación, así, che, necesito producir 10 sillas y voy a necesitar más madera, bueno, va teniendo ese tipo de relación. A ver, después podemos justamente jugar a lo que es, también se comienza a analizar más adelante si nosotros vamos a tener, a ver, un gráfico de producción de corto plazo, de largo plazo. Hay variables que se pueden comportar fijas o variables, como yo decía anteriormente. Acá lo que estoy bajando es la línea totalmente lo más simple y sencillo posible, porque en función de las cantidades de unidades que nosotros vayamos a producir, va a ser justamente a las cantidades que nosotros, o de materia prima o insumos que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer 10 camisas y tiro un ejemplo burdo, ¿no? 10 metros de tela, me va a alcanzar para 10, y yo quiero duplicar ese nivel de producción, voy a tener que correrme hacia la derecha en cuanto a más cantidad que quiero producir, ¿sí? Y eso justamente va a tener, supongamos que puede llegar a ser el doble del costo o no, ¿sí? Por eso lo hacemos de una función totalmente lineal, ¿sí? Que en el chat de una consulta. Sí, ahí está preguntando Gabriel, dice que presta servicios y dice cómo podemos hacer con la inflación, debe ser, que estamos teniendo. Agregamos un 6%, un 7% todos los meses. Bueno, hay justamente un costo, está bien hecha la pregunta, porque también lo que tenemos en función que yo explicaba, hay costo impositivo y hay costos financieros también. El hecho de la inflación es algo que nosotros no podemos escapar, no podemos ir. Con el solo hecho, imagínate que nosotros del Consejo de Ciencias Económicas, en la escala del Consejo de Ciencias Económicas están sufriendo un incremento, una variación, se actualizan cada 3 o 4 meses, ni contarle a aquel que presta un servicio de abogado que también, bueno, los views se van ajustando de la misma manera, ¿sí? Lo que hacen algunos, o por ahí lo que suelen hacer es, hay que ver cuánto más para lo que prestamos servicio es lo que nosotros podemos llegar a hacer un ajuste, ¿sí? Te cuento de mi experiencia, por ahí muchas veces lo que yo sucede en la prestación de un servicio, trato de analizar distintos tipos de variables, como decís, la inflación es de tanto, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Lo puedo ajustar por el índice del precio del consumidor que tenemos acá? Porque está el nacional y está el provincial también, que ahora está el provincial, porque antes no existía por ahí, porque, a ver, antes era en función, no era tan representativo, porque habían 100 productos, ahora está calculado en función a 1000 productos y un poquito más representativo. Si ustedes ven, también consideran ese índice es distinto al nacional al provincial. El provincial suele ser un poquito justamente mayor. Pero bueno, acá lo que tenemos que ver justamente, no sé qué tipo de servicio brinda Gabriel, ¿sí? Pero bueno, es un ejemplo muchas veces a ver de lo que se puede llegar a hacer o considerar. Si vos consideras ese porcentaje de inflación, lo atás a un índice de precio al consumidor. A ver, yo te voy a ser sincero, Gaby, lo podemos ajustar a lo que nosotros querramos y siempre y cuando guarde una lógica y sea aceptado en el mercado por el cliente. Me ha pasado que muchas veces he querido tratar de ajustar algo en función de lo que vos decís y quizás son honorarios bajos y los clientes muchas veces dicen, bueno,
lo siento, pero me voy y abandonan. Es algo que también ahí es donde comienza lo que yo dije anteriormente. El costo de oportunidad que vamos a tener que afrontar nosotros es decir, ¿qué hago? Lo remarco, establezco, si a ver, si ofrecemos servicio, muchas veces lo que sucede, estaría bueno, Gaby, si por ahí me pones qué tipo de servicio realizás, estaría buenísimo. Por ahí lo único que puede llegar a hacer es pactarlo, hablarlo con el cliente, también llega a este punto donde uno lo puede llegar a consensuar, decir, mira, te ofrezco, estos son mis servicios, si hay algo que vos ofrecés de carácter periódico, como en mi caso, a los 3 o a los 6 meses lo revemos, lo vamos ajustando, que siempre quede claro esto, es muy importante y también cuando ofrecemos un emprendimiento, ofrecemos un servicio, la parte de servicio es dejar en claro con anticipación cuando realizamos un presupuesto, cómo van a ser teniendo en cuenta las variables. Por ejemplo, los servicios, los horarios que yo establezco son de una duración de 15 días. Si prestamos un servicio de carácter mensual, como lo hizo yo, decir, mira, a los 3 o 6 meses redemos y ajustamos los honorarios. Yo te puedo decir agregar un 6, agregar un 7 o agregarlo por índice del precio consumible y demás. Siempre, para mí me parece que cuando ofrecemos un servicio, al momento de presupuestar, siempre tenga esa regla totalmente en clara para el cliente. ¿Sí? Tomás, consulta. Sí. Sí, perdón. No, Ahí, Paola está preguntando si hay que presupuestar en dólares. bueno, eso es justamente lo que yo dije anteriormente, es definir el modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio nos va a poder permitir qué tipo de servicio nosotros realizamos o bien, y si vamos a presupuestar, a ver, en dólares o no. También es importante, claro, tener en cuenta esto presente. Si decimos, bueno, está genial porque me lleva justamente a todas cuestiones prácticas que me pasa constantemente con los clientes. Un ejemplo te lo llevo, tengo una clienta que tiene una chacra y justamente hizo ventas de unos césped, lo pactamos y ella me dice, Tomás, a ver, ¿cómo lo puedo llegar a pactar las cuotas que me quedan? ¿Sí? Que ellos me tienen que pagar a mí. Le aplico una tasa de interés y demás. Y en ese momento dijimos, bueno, a ver, para asegurarte a vos y en el contexto inflacionario, como dice Gaby arriba, ¿qué hago? ¿Le aplico un 6 o un 7 todos los meses o demás? Y un contexto totalmente que viene de inflación, lo que por ahí vos haces es acordar entre las partes y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hacemos? O si mi servicio guarda una justificación o me permite a mí directamente presupuestar en dólares o no, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nosotros pactamos las cuotas en dólares y establecimos un tipo de cambio determinado. Es importante aclarar esto porque, a ver, lo ajustar, el presupuesto, como decía anteriormente, lo podemos ajustar a una inflación, al índice de precio consumidor, pero siempre y cuando el cliente lo entienda y lo acepte y lo valide. En el caso del tipo de cambio, en el caso de presupuestar en dólares, por ejemplo, nosotros establecimos, bueno, a ver, existe un acuerdo entre partes, lo pautamos en dólares y demás al tipo de cambio, al tipo o a un promedio del dólar blue con el día, fecha anterior al día de lo que establezca el diario El Cronista, por ejemplo, ¿sí? Son distintos tipos de acuerdos. Estaría bueno que por ahí los chicos, Marce, me vayan diciendo ahí, como dijo Gaby, ahí me dijo justamente qué actividades son las que van realizando. Sí, ahí te contestó Gabriel, que es kinesiólogo y hace osteopatía. Sí, se me complica todos los meses, dice acá. Y acá, a ver qué más tenemos. Dice, en servicio, ¿cuál sería el precio de venta? Si sería costo fijo más costo variable más un porcentaje de utilidad. Bien, vamos con la parte de justamente lo que dice la parte de Gaby. El hecho de prestación de servicio es algo que sucede con la prestación de servicio, es algo que generalmente sucede o existen estos tipos de distorsiones que nos cuesta establecer cuáles son los honorarios establecidos, determinados. A ver, si no existe un consejo o algo que a vos te avale, donde establezcan los distintos tipos de tasas y que te diga yo me voy a referenciar en función a esto, ¿sí? Está bueno que se pueda tomar distintos tipos de acciones en donde poder decirlo, che, yo voy a plantear esta estrategia, lo voy a aplicar un porcentaje a mi servicio, lo voy a actualizar cada tanto y demás. Pero es importante también, como decimos, es qué tipo de servicios brindamos y cuáles son los costos nosotros los cuales incurrimos. Por ejemplo, ¿qué es lo que me considera a mí? A ver, yo antes ofrezco un servicio de kinesiología, bien. Yo identifico los costos anteriores. ¿Qué tengo anterior? Tengo alquiler, tengo esto, cada cuánto me aumentan. Y en función, a ver,
yo distingo los costos, qué impacto tienen esos costos en función de la actividad que yo realizo para después yo poder justificarlo y llevarlo al cliente. Es muy importante, y yo lo remarco esto, el hecho de validarlo con el cliente, y si bien existe un contexto de inflación que totalmente nos está afectando directamente a todo, estaría bueno que pueda llegar a hacer Gaby en ese caso, aplicar como una escala, tener una escala totalmente interna y que por ahí pueda llegar a ser un poco más conocida, y ver de todos aquellos insumos en los cuales incurre para prestar esa actividad, bien o servicio, cómo se va moviendo esa variable, si con él se va moviendo mensualmente, cada tanto, y que después pueda llegarlo, trasladarlo, para que, más que nada para que pueda ser justificado por el cliente, ¿no? Porque acá existe esta relación. Nosotros podemos querer incrementar o no sufrir justamente lo que es la parte de la inflación, que no nos afecte directamente por el servicio que le prestamos, pero tiene que haber una validez, nunca nos tenemos que olvidar que también tiene que ser validado por el cliente. Yo lo digo esto y hago referencia a esto importante para no poder perder justamente esto, ¿no? Que me pasa en mi caso, muchas veces, a veces por ahí quedo desfasado un poco, pero voy haciendo ajustes parciales, cada 3 meses voy ajustando, cada 6 meses voy ajustando, es algo que yo voy viendo y lo voy realizando, ¿sí? Después lo que dice Lucas, en servicio, bueno, justamente lo que yo dije anteriormente, para establecer los precios de venta. En servicio tenemos que ver qué tipo de servicio o de actividad estamos realizando y cuál es la ponderación que tenemos respecto a los costos fijos, la identificación de costos fijos o de costos variables. Generalmente, hoy por hoy, con todo este sistema que ha ocurrido, lo que es la parte de pandemia, el hecho de ofrecer un servicio muchas veces lo podemos ofrecer totalmente a distancia y algo totalmente positivo. Y muchas veces lo que hace es la relación con el costo fijo va bajando, ¿sí? No tenemos tanta predominancia en costos fijos y muchas veces son costos que se pueden llegar a evitar. Y acá lo que me dice es, a ver, el precio de venta sería costo final, justamente, claro, porque lo que yo establezco acá, en este gráfico que vemos, que vamos a la zona de acá, así lo vemos bien. El último me parece que es... ¿Dónde está la consulta? Acá está. Claro, acá me dice el precio, él me dice costo fijo más costo variable, que ese costo fijo más costo variable es el costo total, ¿sí? Más el porcentaje de utilidad. Acá lo que nosotros tenemos es lo siguiente, ¿sí? Él me dice costo fijo más costo variable, me está poniendo la fórmula. Ese costo fijo más costo variable es el ingreso total, ¿sí? Si yo me paro, si yo me paro y borro de la fórmula que él me puso sin porcentaje de utilidad, ¿sí? Lucas, vos estarías en esta zona, donde el ingreso total es igual al costo total. Quiere decir que estamos en la zona del punto de equilibrio, ¿sí? Donde nosotros no ganamos ni perdemos. Es necesario que en ese punto se establezca un porcentaje, ¿sí? Un margen de ganancia con el cual se quiera prestar, ¿sí? Es importante eso. Porque llevándolo a la fórmula, como lo expresaste, que está interesante y está buenísimo, si lo llevamos a esta opción costo fijo más costo variable, es costo total. Estamos en esta zona de costo total. Pero costo total es igual a ingreso total en el punto de equilibrio, ¿sí? Para él obtener una utilidad, una ganancia, ¿sí? Se tiene que correr hacia la derecha, por lo cual, para correr hacia la derecha, esta diferencia entre el ingreso total y el costo total está determinado por el porcentaje de utilidad que yo el que marco acá, que es el margen de ganancia. Está bien aplicado ahí. Bueno, Tomás, muy interesante y muy clara la explicación. Te agradecemos muchísimo por esta presentación. Sé que quedan muchas preguntas y quedó mucha gente también, digamos, pensando este tema de los costos. Así que bueno, ahí él dejó ya su correo electrónico para que le puedan escribir y hacerle más consultas. Aprovechamos a invitarlos a todos a la próxima presentación, que es modelo y diseño de proyectos, el miércoles 24 de mayo a las 16 horas. Va a estar disertando el contador Gabriel Carnelli, también del Centro PYME de NEU. Vamos a estar mañana publicando en nuestras redes sociales el link para la inscripción a través de Eventbrite. Así que nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias Tomás por la presentación. No, muchas gracias a vos, Marce, y a todos los chicos, y bueno, también agradeciendo ahí los buenos comentarios que están dejando.